Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Algunos términos suenan quizás de una forma más fácil de comprender. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Así que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, pues ésta no era capaz de hacerlo debido a la naturaleza del hombre pecador. Dios envió a su propio Hijo en la misma condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en la propia naturaleza humana. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley ordena, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador solo se preocupan de lo puramente humano, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Y preocuparse de lo puramente humano lleva a la muerte, mientras que preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Yo quería llamar vuestra atención sobre esta nueva forma de vida, que es bastante más que ese solemne momento de nuestra conversión. De alguna forma, el esfuerzo, entre comillas, que supone la conversión, resulta tan agotador en el testimonio hacia otras personas hasta que finalmente entienden y responden, incluso en nuestras propias vidas, ¿no? Pues resulta un esfuerzo tal que parece que es ya el triunfo final. Pero la conversión, ese momento consciente, aunque todavía desconociendo mucho, pero muy sincero, ese momento por el que uno abre su vida a lo que Dios quiera hacer en ella, eso es apenas el inicio de un viaje que dura toda la vida. No siempre somos conscientes de esta dimensión. Siempre pensamos en el hecho de ser cristianos alrededor de un acto, de un momento, de una decisión, ¿no? Ese es, y como además, al menos en nuestro contexto, lo vemos tan poco y después de tanto esfuerzo, caray, ya es mucho. Pero aunque tiene esa dimensión de acto, de momento, de decisión, es infinitamente más. Lo mismo que significa el enlace matrimonial para una vida de pareja. Y a veces yo creo que pasa algo parecido. Alrededor de ese evento, de ese momento, de ese acto, de esa decisión, cargamos tantísimo la expectativa y tantísimo el esfuerzo que parece que una vez que se ha terminado el enlace matrimonial, ya está. Y de hecho me preocupa porque a veces la dinámica que vamos viendo en estos años, ¿no?, alrededor de algo tan precioso como el enlace matrimonial, yo no sé si ayuda o estorba a los novios a entender que no están terminando nada. Que muchas veces es lo que nos dicen, no, por fin, ya hemos acabado. Y a mí eso me hace estremecer porque eso va a traer muchos... No hemos acabado nada, estamos empezando. En fin, no era el tema de las bodas, así que no voy a insistir. Pero que conste que me preocupa. No quisiera que perdiéramos la perspectiva. Pero bueno, en este terreno pasa algo parecido. Es precioso. El momento de la conversión, el momento de la decisión, el momento... Eso es magnífico.
Pero eso no termina nada. Eso es el inicio de un itinerario, que es una expresión que nosotros no utilizamos mucho en nuestro contexto, pero que nos ayudaría. La experiencia con Dios, el ser cristiano y el vivir como cristiano, es un viaje, un viaje largo que dura tanto como dura la vida y que, como en todo viaje, pues suceden todo tipo de experiencias, gratas, ingratas, celebraciones, sustos, contratiempos, alegrías inesperadas, todo un recorrido que absorbe toda nuestra vida. Y además no es un viaje complicado esto, no ni de explicar ni de entender, sino de vivir, porque tampoco es un viaje de acumulación de saber bíblico. No hablamos de eso. Se espera que una persona que une su vida al Señor Jesucristo, pues con el tiempo vaya aprendiendo, ¿cómo no? Pues de lo que Dios enseña en su palabra, de la verdad de Jesús en el Evangelio, de lo que tendrá que aprender. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de un recorrido por el que cada vez sabemos mejor la Biblia o algo que preocupa a los que se acaban de convertir, pues que no saben orar, que no saben usar las palabras para expresarse, que no serían capaces de orar en público y tal. Bueno, pues todo eso se aprende. Pero no hablamos de eso. Ni siquiera de este viaje entendido como el proceso para hacernos buenas personas. No es esto. No se trata de ser que antes éramos muy malos, o bueno, un poco más malos y ahora somos mejores, un poquito mejores. Hombre, también se espera esto, pero no, esa no es la cuestión. Todo eso tiene aún que ver con un plano muy superficial. Este viaje es un viaje interior. Un viaje interior. Desde luego tendrá expresiones hacia afuera, pero no empieza afuera, no empieza en las formas, no empieza en el vocabulario, no empieza ni siquiera en el saber. Es mucho más íntimo. Y es un viaje de transformación sobrenatural. Esta es la cosa central. Es algo sobrenatural, es algo que no tiene que ver con nosotros, nos implica a nosotros, pero no tiene que ver con nosotros. Por eso decir que ser cristiano es ser bueno o hacerse cada vez más bueno, eso no es entender mucho. Se trata de un viaje interior, de carácter sobrenatural, porque es todo un proceso de transformación, no meramente del vocabulario, ni siquiera de las costumbres, ni aún de dejar cosas más o menos malas, sino una transformación real de nuestra naturaleza, de nuestra raíz. Y eso solo lo hace Dios. Estos versículos del capítulo 8, como casi toda la epístola, son muy densos, no es fácil de entender esto. Algunas versiones nos ayudan porque usan un vocabulario más sencillo, pero aún así pues no deja de ser complicado. Pero esto dice en estos versículos: no hay ninguna condenación, versículo 1, para los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, a su naturaleza, sino que ahora andan conforme al Espíritu. No se trata, pues, de que esa naturaleza, la nuestra, sea mejorada, modificada, reformada o evolucionada. No es eso. No es eso. Se trata de que esa naturaleza está siendo progresivamente transformada por una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, por su Espíritu. Versículo 4. Lo que la ley no podía hacer, ahora podemos nosotros vivirlo porque no andamos, no vivimos según la naturaleza de pecado, sino según el Espíritu. Y esto, al
menos cuando yo pienso en estas cosas, fundamentalmente lo que me aporta es un sentido muy grande de esperanza. No está todo perdido conmigo. No tengo que rendirme. No tengo por qué desesperar en cuanto a mi propia condición. Algo mejor de lo que yo soy ahora puedo ser. Algo más de lo que ahora mismo puedo expresar, puedo llegar a ser. Pero no porque me vaya yo mejorando, no, es otra cosa, es otra cosa. Es algo sobrenatural. Es algo que no hago yo ni nunca podré hacer yo. Es algo que hace Dios. He mencionado ahí en las notas algunos elementos de esta transformación. Desde luego, no sé si el más importante, desde luego el más evidente es que es una transformación sobrenatural. El inicio de esa transformación, recordad, porque a veces ahí nos quedamos, Jesús lo llamó nacer de nuevo. Esto empieza naciendo de nuevo. Es decir, algo sobrenatural, que normalmente no es muy espectacular, no es muy llamativo. Uno siente que Dios le está llamando, habla su vida y responde y pone su vida en las manos de Dios, ya está. Eso a veces es un poquito emotivo, pero en fin, no tiene nada de espectacular, no saldría en ningún vídeo por ahí, no, pero es sobrenatural. Jesús dice que es imposible que eso suceda, es imposible que un corazón se abra a Él si Dios mismo no interviene. Luego, hay una dimensión claramente sobrenatural. Y el gran problema, eso, el apóstol Pablo es lo que le reprochaba a los Gálatas, que habían comenzado por el Espíritu, les dice, pero que querían continuar por la carne. Es decir, que siendo evidente que ese nuevo nacimiento había sido cosa que Dios había hecho en ellos, sin embargo luego el desarrollo de esa nueva vida pretendían vivirla pues con los recursos propios de la vieja naturaleza. Pero es que no entendéis que así no vamos a ningún sitio. En aquel contexto era por la influencia de los judíos y de la ley y del esfuerzo, pero no ha cambiado mucho. Y de alguna manera, de alguna forma, somos engañados. Y aunque comenzamos claramente dependiendo de Dios, después en nuestro recorrido como cristianos, al final parece que esto es cuestión de remangarnos y de ponernos manos a la obra, de tomárnoslo en serio y de empeñarnos mucho y de esforzarnos más. Y nos equivocamos. Porque lo que comenzó de una manera sobrenatural solo puede crecer y desarrollarse de una forma sobrenatural también. Si no lo hace Dios, no lo haremos nosotros. En el fondo esa es la razón de nuestra frustración, en el fondo esa es la razón por la que a veces nos miramos en el espejo y decimos, pero ¿por qué no avanzo? Si yo lo intento. Yo creo que a ningún cristiano hay que convencerle de que debe parecerse a Jesús. Eso no hace falta, pues es lo que queremos. Pero no nos sale. A algunos, al menos. Y el apóstol Pablo nos advierte que es que rápidamente nos desenfocamos y habiendo comenzado por el Espíritu y habiendo comenzado por una acción evidente de Dios en nuestra vida, demasiado pronto pretendemos continuarlo pues en nuestra propia sabiduría natural. No se dobla un cristal a martillazos. Es una expresión que me parece muy interesante, ¿no? Vale para la educación, vale para la exhortación, vale para un montón de cosas. No se dobla un cristal a golpes. Lo destruyes. Ni se ablanda un corazón con amenazas. Y de la misma manera no hay transformación personal desde afuera, ni desde la propia persona. Eso lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. No es cuestión de buena voluntad, no es cuestión de intentarlo más, no. En ese sentido no hay terapia humana que nos pueda ayudar, ni es cuestión de más compromiso, ni de más ayunos, ni de más nada. Eso lo hace Dios.
Ezequiel capítulo 11, versículo 19, y tantos otros, dice el Señor, yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. A veces confundimos la exhortación con la riña. Ya me lo habéis oído, ¿no? Más de una vez. Y tomamos este lugar y reñimos a la gente. Y, no, reñimos no, es para provocar. Es que eso no funciona así. No funciona. Trae más sentimiento de culpa, de fracaso, de ansiedad, pero no produce resultado. La obra la hace Dios. Dios es el agricultor que planta esa semilla. ¿Recordáis? El domingo pasado hablábamos de Primera de Pedro, Primera de Juan, la idea de que Dios ha puesto una semilla suya en nosotros. Y efectivamente, Dios la ha plantado y es solo Dios quien puede hacerla crecer. Él es el único agricultor que puede trabajarla, cultivarla y hacerla desarrollar. En el vocabulario del Antiguo Testamento es Dios quien lo hace enviando, recordáis, lluvias tempranas y tardías, anticipando la obra de su Espíritu. Y aunque comienza como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, el poder de esa semilla y del agricultor que la ha plantado es tal que esa semilla se convierte en un árbol grande al punto que vienen, dice el Evangelio, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hay esperanza para nosotros, pero esa esperanza viene de Dios. Es la obra de Dios en nuestra vida, no es algo que nosotros fabricamos. Podemos estorbar, en fin, me entendéis, ¿no? Pero la hace Dios. Es una transformación sobrenatural y es una transformación tan gradual como evidente. Lo uno y lo otro, ¿vale? No es instantánea. Es un proceso largo. Pero es evidente, se ha de hacer visible, tiene que percibirse. Si la semilla está, tiene que haber crecimiento. Ya discutiremos si 30, 60 o 90, pero desde luego esa semilla es poderosa y el agricultor que la ha plantado la cuida y eso ha de llevar fruto. Hay una parábola desde hace muchos años, siempre me ha parecido tan sugerente y tan extraña. Está en el Evangelio de Marcos y es muy curioso porque siendo el Evangelio más corto, es el único Evangelio que la recoge. Hay otras que se repiten, pero esta no, solo está aquí. En el capítulo 4, en el versículo 26. Y es muy chocante. Dice el Señor Jesucristo que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece. Y lo hace sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga y cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la siega ha llegado, está completo. En fin, leedla despacio porque está tan cargada de sentido. Y una de las cosas que me llama la atención es esto, que crece y el que la ha plantado y tal, pues no sabe muy bien explicarlo. No responde a un mecanismo concreto, no responde a una fórmula, no, uno hace, pues por siglos la gente ha plantado y ha visto que salía, y no podían explicar el mecanismo, pero ahí estaba, y siempre funcionaba, y pasan los días y el fruto comienza a aparecer y comienza a desarrollarse y se hace cada vez mayor y crece y al final se hace completo. Pues aquí están los dos elementos. Es un crecimiento progresivo. Primero es una hierbecita que asoma, luego aparece la espiga, después en la espiga aparece un grano y finalmente pues aparece ahí todo el fruto completo. Es un proceso, es un proceso. Esto no son fórmulas mágicas, no vayas aquí o allí, esto es un proceso. Pero es un proceso real, evidente.
Es un proceso incompleto, pero desde luego visible. Y en esto, para gozo y para tristeza, las personas que nos rodean actúan de notarios, certifican, pueden certificar, una cosa u otra, pero la semilla está llamada a desarrollarse y por tanto alrededor las personas pueden ver el efecto de ese recorrido. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Gálatas, también un texto una imagen muy gráfica, en Gálatas 4, versículo 19. Él dice que él pues está sufriendo por el desarrollo de los cristianos, el desarrollo de esta nueva vida, en la vida de los creyentes, a los que él conoce y a los que llama hijos, ¿no? Gálatas 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto, lo que le hacían padecer, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y de nuevo, esa es una imagen también muy, muy visible, muy gráfica, ¿no? Porque de esto se trata, de que el rostro, a veces lo mencionamos así, ¿no? El rostro, el carácter de Cristo, ¿no? De forma simbólica, se vaya modelando. De manera que, paulatinamente, el rostro de Cristo, el carácter de Cristo, se vaya haciendo más visible, más fácilmente reconocible en nuestra vida. Y sobre esto no hay mucha confusión. Al final las evidencias visibles pues certifican el verdadero grado de nuestra transformación. Toda nuestra formación teológica en torno a la gracia y no al valor de las obras y todo ese tipo de cosas absolutamente correcto, no siempre nos deja ver el conjunto de la verdad, porque esta verdad tiene otra cara, aquella en la que el Señor Jesucristo dice que el árbol que da malos frutos no es buen árbol, y que el árbol que da buen fruto no es malo. Yo no podría decir, ¿tiene que venir el Hijo de Dios para decir algo así tan obvio? Pues sí, hace falta recordarlo. Y sigue el Señor, cada árbol se conoce por su fruto. Ya está. No se cosechan higos de los espinos, y de las zarzas no se vendimian uvas. Más fácil. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, a veces conviene, en fin, que nos ayuden un poquito sin complicárnoslo mucho, ¿no? Y que se exprese con claridad. Por esto, más adelante, el apóstol Santiago podrá afirmar que la fe, la realidad de la fe, de esa vida nueva, tal, que eso se percibe en la forma de vivir. Y no está en conflicto con ninguna doctrina de la gracia, está en perfecta línea con lo que ya el Señor Jesús ha anticipado. Y con ese mismo criterio, el apóstol Pablo se dirigía a los corintios y les enfrentaba con la realidad espiritual mediocre que estaban expresando. 1 Corintios 3, ¿recordáis? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, todavía viviendo no en esta transformación del espíritu, sino según la naturaleza de pecado. Yo os tuve que dar leche y no alimento sólido porque no erais capaces. Porque todavía sois carnales, todavía, que sí, pero, en fin, ya habéis creído y sois cristianos. Y en el capítulo 12 dirá que ahí están los dones espirituales y muchos de ellos hablan en lenguas, de acuerdo. Pero en ese proceso de transformación
de la naturaleza natural a esa naturaleza que Dios está obrando, en ese proceso apenas han dado 2 pasos. Están muy verdes. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. Está. No tiene que hacer el apóstol un viaje de introspección en el profundo ser de los corintios, ni tener una revelación extraña. No, basta ver cómo viven, lo que hacen, cómo se expresan. Pues ahí está. Y de la misma manera, cuando escribe a los tesalonicenses, que supongo que no es que fueran preferidos, ni fueran, en fin, más estimados por el apóstol, pero él a esto les dice otra cosa. En la segunda epístola, el primer capítulo, versículo 3, siempre damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Es decir, porque es lo que os merecéis. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda. Y nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, es decir, presumimos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y por vuestra fe en todas vuestras persecuciones. Estos eran otra cosa. No, eran más cristianos, estaban más salvados que los otros, iban al tercer cielo, los otros al primero. Nada tiene que ver con eso. Pero la realidad de un proceso que Dios estaba haciendo en sus vidas había calado mucho más profundo y tenía frutos más evidentes. Esta transformación del espíritu, que por eso es sobrenatural y que a la vez que es gradual también se hace evidente, desde luego es global. Es decir, toca todos los aspectos de la vida. Eso también nos cuesta, ¿no? Hasta el vocabulario nos cambia del domingo al lunes. A veces es como no una doble vida, ¿no? Eso suena falso, y no es falso en absoluto, pero no termina de impregnar esta realidad, no termina de impregnar los distintos aspectos de nuestra vida. Hay 1000 formas de clasificar lo que son las facetas del ser humano, pero ahí mencionaba una, ¿no? Nuestra mente, los pensamientos, nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. No que seamos inteligentes o no, sino nuestra forma de enfocar las cosas. Nuestros sentimientos y emociones, nuestra voluntad, que nos hace decidir de una forma o de otra, nuestro cuerpo, la manera en que entendemos y nos expresamos con nuestro cuerpo, las relaciones con los demás. Todas estas son las áreas que componen nuestra vida. El autor al que recurrí habla también del alma, pero no el alma en el sentido así espiritual, sino el alma como aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Como la suma de todos estos factores. Cuando dice el Señor Jesús que hay que dar de comer a 5.000 almas, pues se refiere a 5.000 personas en este sentido, ¿no? Todas estas facetas, todos estos aspectos que son los que al final componen nuestra vida. La transformación espiritual de la que habla la epístola a los romanos es mucho más que un asunto religioso, porque da orden a todos estos elementos en términos de jerarquía y de equilibrio, todo de acuerdo a la dirección y a la voluntad de Dios. Y cuando es así, eso trae bien a la persona. Romanos 8, versículo 6. Ocuparse de la carne, es decir, vivir en función de esta naturaleza de pecado, pues trae muerte. Si es que no que uno se muere, que también, sino que no trae nada, ¿no? Pero ocuparse del espíritu, vivir en esta dimensión transformadora de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, esto trae vida y trae paz. Porque nos realiza. Y hace que
que podamos vivir en todos estos planos, pues como Jesús lo haría. ¿Cómo pensaría el Señor Jesús? No qué ideas tenía, sino cómo pensaría. Una persona negativa. Todo lo veía negro, todo lo veía mal, en todo veía amenazas. ¿Cuál era su mente? Dice el apóstol Pablo, mirad, si tenéis que pensar en algo que sea en todo lo que es digno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, pues, ¿no? Esa manera, así es nuestra mente. ¿Cómo se relacionaría el Señor Jesús con su cuerpo? Con el cuidado de su cuerpo, con las necesidades de su cuerpo, con los deseos de su cuerpo. Su relación con los demás. En fin, todos los planos. Pues este es el sentido con que el apóstol Pablo nos llama a no conformarnos con la vieja naturaleza, es decir, a no dejarnos moldear, sino por los valores nuevos del reino de Dios. El resultado es vida y es paz. Ya lo sabéis, si algo requiere este proceso es la disposición a morir, es verdad, ya está. A veces decimos que convertirse es recibir a Cristo. Bueno, pues nada, que venga, qué bien, porque, en fin, todo es bueno lo que nos va a dar, pero es algo más, es mucho más. A veces, no sé, se entiende esto de recibir, o se enseña esto de recibir a Cristo como el secreto para sentirnos mejor. Tú recibes a Cristo, verás qué bien te sientes. Bueno, según mi experiencia, a veces te sientes muy bien, a veces te sientes muy mal, ¿vale? Pues la vida es muy complicada. Y yo, después de recibir a Cristo, he tenido ratos muy malos. Así que eso habrá que explicarlo bien. Convertirse necesariamente pasa por la muerte del yo, por el duro proceso de descentrarnos, que esa es la expresión exacta, quitarnos del centro, de nuestra vida y de nuestra atención, de nuestra lucha y de nuestra reivindicación, para abandonar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que aspiramos a ser, para abandonarlo en Jesús y abandonarnos confiadamente a Él y abandonarnos en Él. Las expresiones del Nuevo Testamento al respecto son muy evidentes, ¿no? Negarse a uno mismo, sepultados con Cristo, crucificar la vieja naturaleza. Esto, una especie de suicidio del yo, esto solo es posible introducirse en este camino si uno está convencido que merece la pena. Es decir, que Jesús dice la verdad. Y no hay otra manera. O sea, esto ya se puede uno amenazar, en fin, gritar, lo que quiera, eso, porque el precio es muy alto. Así que el resultado tiene que ser más valioso que el precio a pagar para uno atreverse a entrar. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Suena casi a una falta de modestia, pero Él dice de sí mismo que es la perla de gran precio por la que merece la pena que una persona lo venda todo y se despoje de todo. Y a menos que alguien crea que esto es verdad, no dará ese paso. A menos que una persona de verdad confíe en Jesús y se crea lo que Jesús le dice, no entrará en este proceso. Recibirá a Cristo.
pero no experimentará la transformación de la vida a la que Cristo nos llama. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Y también, en otras palabras, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. La compró. Todo o nada. Todo o nada. Esta es la cosa. Y es verdad. Quien confía en Jesús y se adentra en este camino, que parece un camino de desolación y de muerte, lo que encuentra es vida. Y vida abundante. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, en unas palabras o en otras, podríamos decir que eso es así. Más nos vale. Es verdad. Mereció la pena el día primero, mereció la pena el recorrido hasta hoy y hoy sigue mereciendo la pena. Merece la pena venderlo todo y darlo todo. Porque lo que hemos recibido a cambio es una transformación, no simplemente un maquillaje, sino una transformación en lo más íntimo que nos está cambiando. No por lo que nosotros procuramos, sino por lo que asombrosamente no sabemos cómo Dios está haciendo. Y en eso seguimos, porque merece la pena. Y eso es lo que tira de nosotros, y no será otra cosa. Y esto es lo precioso. La vida del Hijo de Dios, por su Espíritu, en nosotros. Y en esto, aunque parezca así como muy elitista decirlo así, esto, la gente que no lo conoce, no lo puede entender. No lo puede entender. Y además, es que no se puede discutir al respecto. Porque desde el otro plano, la gente lo que verá es siempre pérdidas en nosotros. No lo pueden entender. Y por eso solo se puede permanecer en ese camino mientras uno experimenta que merece la pena. Es verdad, pero no es fácil. Porque decía no sé quién, en un tono bromista, no sé si excesivo, creo que no, pero bueno. Decía que esto que dice Romanos 6, ¿no?, de que hemos sido crucificados con Cristo y tal, decía yo, a veces me parece que mi vieja naturaleza, más que clavada en la cruz, está con un par de tiritas, porque cada poco se baja, se descuelga y vuelve a hacer de las suyas. Y es verdad, es verdad. La vieja naturaleza sale en cuanto hay ocasión. Pero hay una realidad profunda que Dios ha empezado a obrar y quiere terminar. No hace mucho, termino yo, por cierto, no hace mucho recordamos ese versículo tan curioso que dice Jeremías, dirigido al pueblo de Israel. ¿Cambiará el etíope su piel? ¿Recordáis? Es decir, ¿dejará de ser negro? ¿Cambiará el etíope su piel? ¿Cambiará el leopardo sus manchas? Pero su naturaleza. Y añade, ¿y podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Pues el Evangelio cambia vidas, porque el Evangelio es poder de Dios y cambia vidas. En ese proceso interior, doloroso, de abandono del yo y de entrega sin condiciones a aquel que es la perla de gran precio. Nosotros nos afirmamos en las promesas del Señor. El Nuevo Testamento está lleno, y quiero dejaros esta expresión que leemos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13. Esa oración que el autor dedica pensando en los cristianos, capítulo 13, versículo 20, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa?
este mismo Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esta es la expectativa que el Señor pone delante de nosotros. Y por eso os decía al principio que es una expectativa cargada de esperanza, no de amenazas, sino de esperanza. No terminaremos este viaje mientras estemos en esta tierra. Este recorrido, este proceso transformador lo termina Dios en la eternidad. Pero transmite vida. Cada pizquita de esta vida es una riqueza. Y la invitación de parte del Señor es a introducirnos más en este itinerario de vida que nos va transformando por el poder del Señor en la semejanza de Jesús. Es para los valientes, pero nosotros queremos ser de los valientes.